Hola, mi nombre es David Zuleta, soy licenciado en Lenguas de la Universidad Pedagógica, soy máster en Lingüística aplicada a la enseñanza y especializado en docencia universitaria. Estoy a su servicio para acompañarlos y a ayudarles durante el proceso de formación de este módulo. Y ya. Te cortas ese pedazo. Hola, mi nombre es Sandra Patricia Torres, soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Libre, especialista en docencia universitaria y magíster en didáctica de las lenguas de la Universidad Libre también. Soy tutora y me apasiona todo lo que respecta a la docencia universitaria. Soy docente universitaria, he tenido la oportunidad de trabajar con docentes y estudiantes y espero contar con ustedes y que ustedes puedan contar conmigo. Mi nombre es John Alexander Yaguara, profesor de la Universidad Minuto de Dios, conferencista del módulo de componentes pedagógicos y sistematización de la práctica pedagógica. Básicamente lo que quiero resumir es todo lo que circunda alrededor de la pedagogía, los componentes que se trataron durante la conferencia y en sus diferentes momentos se definieron los conceptos de epistemología, metodología, enfoque, método, con el fin de que hiciéramos una amplitud a esta temática y en un segundo momento tratamos el tema de la sistematización de la práctica docente como ejercicio reflexivo para condensar informaciones que nos permita mejorar los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Muy bien. La didáctica es la ciencia de la enseñanza. En palabras más castizas, es lo que yo enseño, no es más. La didáctica es lo que yo hago con mi saber, el proceder y actuar, ¿sí?, en la enseñanza. Bien. Metodología. Bueno, miremos la metodología. Y la metodología estaba por ahí, ya se me sentó de la metodología, me hacían que las descalificaba. Bueno, siguiente por favor. La metodología es el conjunto. ¿Qué tenía el conjunto por ahí? Bueno, muchas gracias, mi profe. El conjunto de procedimientos de la enseñanza. ¿Sí? Es un conjunto de proceder, ¿sí?, dentro de los aspectos pedagógicos. Ten en cuenta que ya vamos anclando, ¿sí?, epistemología como ciencia, ¿sí?, de los conocimientos generales. Pedagogía ya como una ciencia netamente enmarcada a la educación. El modelo pedagógico enmarcado, ¿sí?, a partir de las representaciones, ¿sí?, en el acto de la enseñanza. Didáctica como enfoque como filosofía de la institución, didáctica como ciencia de la enseñanza y la metodología como un conjunto de procedimientos para la enseñanza. Por último, obviamente, el método. Siguiente, gracias. El método es el procedimiento o técnica utilizado en la enseñanza. ¿Sí? Entonces, es lo que ya marca lo específico, la especificidad en el actuar de la enseñanza. Entonces, pues vemos ya que hay ya unas definiciones un poco más claras, ya hay un variopinto mucho más amplio, ¿sí?, es lo que podría decirse en inglés el big picture, ¿sí?, de los conceptos que marcan la pedagogía. Compañeros, mi nombre es Isela Lucina Carrillo Rojas, soy estudiante de la UAM Chimalhuacán y a continuación les hablaré de los modelos pedagógicos y de cada una de las características que a ellos los definen. Como sabemos, es de suma importancia el saber
cómo surgen, por qué surgen y en qué contexto surgen. Espero les sirva y les sea de su agrado. Modelos pedagógicos. El objetivo es identificar las características de cada modelo pedagógico. Escuela tradicional. Esta escuela surge en el siglo XVIII y coincide con la ruptura feudal y con la constitución de los estados nacionales y el surgimiento de la burguesía. Con relación a las prácticas escolares cotidianas, los pilares de este tipo de escuela son el orden y la autoridad. La autoridad se personifica en el maestro, dueño del conocimiento y del método. Se refuerza la disciplina ya que se trabaja con modelos intelectuales y morales previamente establecidos. Los rasgos distintivos de la escuela tradicional son el verticalismo, el autoritarismo, el verbalismo y el intelectualismo. Como sabemos, aquí en la escuela tradicional el alumno no tenía ningún poder, únicamente se basaba en lo que el maestro le decía. Escuela nueva. Esta escuela es una respuesta a la escuela tradicional. Es considerada una revolución copernicana en el campo de la educación, ya que dio un giro de 180 grados al desplazar la atención hacia el alumno. Descubre posiciones para la acción educativa. Aquí en esta escuela, la misión del educador estriba en crear las condiciones de trabajo que permitan al alumno desarrollar sus aptitudes, ya que para lograrlo hay transformaciones. Obviamente estas transformaciones no son radicales, pero sí tiene que haber un cambio en los métodos y en las técnicas pedagógicas. Bueno, aquí también una de las principales consignas sería la atención al desarrollo de la personalidad, la liberación del individuo, que entra dentro de la disciplina, la exaltación de la naturaleza por conocer el mundo en el que el alumno se desenvuelve y el desarrollo de la actividad creadora. Con estas consignas el alumno va desenvolviéndose y aprendiendo a ser autónomo. Escuela crítica. Esta escuela surge a mediados del siglo XX. Lleva consigo una reflexión colectiva entre maestros y alumnos. Aquí se aplica la didáctica crítica y el análisis de las relaciones sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación didáctica de los profesores es de vital importancia para lograr la transformación de la labor docente que realizan en las instituciones educativas. En esta escuela crítica, el alumno es el responsable de crear su propio aprendizaje. Todo esto es un proceso que implica la concientización de profesores, alumnos e instituciones en diversos niveles. Aquí el profesor desempeña un papel de guía, de monitor, y el alumno es el que construye su propio conocimiento. Ciencia que estudia los ideales, los pensamientos, la sabiduría, desde la psicología, entendida como estudio del individuo en su desarrollo mental, personal, y la sociología, entendida como una ciencia, una disciplina que estudia al ser desde su contexto
histórico-cultural. Pero la pedagogía no es en este caso el centro del todo, de lo que circunda en la educación. Quien es realmente el centro de todo este proceso de estudio es el individuo mismo. Entonces, partamos del hecho de que la antropología, la filosofía, la psicología y la sociología son elementos que nutren la pedagogía y que la pedagogía traspasa a la educación y la educación afecta el estado del individuo, ¿sí? Lo transforma, lo modifica, lo moldea en su ser y en su formación. Entonces podríamos decir que la pedagogía recae sobre la educación y la educación recae sobre el individuo. ¿Bien? Bueno, siguiente. Entonces hablamos de pedagogía y ciencia, ciencias que rodean a la pedagogía. Ahora veamos la pedagogía como ciencia. La pedagogía como ciencia entonces establece sus parámetros. La educación, ¿sí? Su objeto es el fenómeno educativo. Eso es claro hasta el momento. ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Pero ¿qué necesita la pedagogía como ciencia? ¿Sí? ¿Para qué traspase esas barreras? Necesita de la creación de unos modelos pedagógicos, ¿sí? Digamos que crean esta simbiosis, que crea esta sinergia, para poder llevarla al plano de la enseñanza, ¿sí? Y la didáctica también hace parte de este conjunto, como ciencia también de la enseñanza, y sopesa en las tres partes lo que llamamos el proceder, el actuar, en este caso llevar al plano, al escenario de la construcción del conocimiento a partir de las metodologías y métodos. ¿Sí? Bueno, quiero hacer aquí un mini test. ¿Quién me dice qué es metodología? ¿Cuál es el concepto de metodología? Un conjunto de procedimientos. ¿Pero un conjunto de procedimientos para qué? Para la enseñanza, para actuar sobre la enseñanza, para poner puesta en escena. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué debería ser el método? Las técnicas, la técnica, ¿sí? Para poder llevar a cabo, ¿sí? Las diferentes metodologías. Exacto. Entonces podemos decir que en este caso la metodología es como la caja de herramientas del carro, ¿sí? Entonces tenemos el gato, tenemos el destornillador, el martillo, todo lo que necesitamos para el carro. Pero ¿qué es lo que yo necesito para reparar el carro? En este caso, si yo necesito cambiar la rueda, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Un martillo? No, porque es que la rueda se pinchó. ¿Qué necesito para sacar la rueda? La cruceta, ¿cierto? No puedo utilizar ni el martillo, ni el destornillador, no, porque no es la herramienta adecuada para poder sacar la llave. Entonces, en esa analogía, yo podría decir que el método es la herramienta que me conduce a poder emplearla en los escenarios y en los contextos de la educación. Siguiente. Me gustaría que ustedes hicieran una mirada semiótica a esta imagen. Entendamos semiótica como la representación de los signos. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran, para ustedes, ¿qué representan todos esos círculos? ¿Qué mirada semiótica le pueden dar? A ver, un estudio de imagen. Recuerden en sus disciplinas si de pronto vieron algo de la representación de las imágenes. Sí, mi profe. Yo lo que veo es como cuando unas se pueden intersectar con otras, hay variaciones, se pueden intersectar, o unas permean otras. O unas permean otras. Sí, perfecto, bien. Otra apreciación, otra reflexión en torno a esta imagen.
Gracias, profe. No lo había visto de esa manera. Yo lo veo otra, y ahorita les cuento, pero no lo había visto de esa manera. Muchas gracias. Otra apreciación. Es como un conjunto donde el verde y el anaranjado pues se complementan, pero el rojo está independiente. Sí, sí, muchas gracias, profe. Bien, me gusta esa lectura. Sí, muchas gracias. Profe. Yo lo veo como un mapa mental, donde se trata de que como el mapa mental representa el pensamiento iridiscente, entonces en el centro está la idea principal que es la representación y hacia los lados pues las diferentes representaciones. Bien, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que las ideas todas están bastante interesantes. Yo les voy a contar, voy a comenzar cómo lo vi cuando la quise colocar. Yo la vi como una galaxia llena de mundos, llena de satélites, ¿sí? Alrededor del satélite mayor. Es como el Sol rodeado de sus planetas y los planetas rodeados de sus lunas. Así fue como le di yo la interpretación semiótica a esta figura. Entonces, cuando lo veo así, yo podría dar una hipótesis en torno a lo que para mí significa la pedagogía. La pedagogía es eso, mundos que me permiten descubrir, mundos que me permiten interactuar, mundos que me permiten permear, como lo decía la profe, los diferentes enfoques, las diferentes concepciones, las diferentes filosofías que van en torno a una sola palabra. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en la parte del centro ya hablamos de que los modelos pedagógicos son construcciones y démonos cuenta que cada una de estas características pues va construyendo algo y la galaxia está construida por soles, planetas y lunas. ¿Sí? Construcciones mentales con el propósito de reglamentar y normatizar el proceso educativo. Sobre eso se rige la ley de la galaxia, la ley de la interacción, entonces la ley de la... No soy físico, pero pues la gravedad y todo ese cuento pues tiene el vínculo, ¿sí? Bien, entonces a partir de esto vemos que surgen diferentes posturas en torno a los modelos pedagógicos. Vemos, por ejemplo, que una de las posturas son la pedagogía tradicional, que era lo que hablaba anteriormente en el video, sobre la conductista y sobre la romanticista. ¿Sí? Estas posturas pues, nacen y surgen a partir de estos mundos cambiantes. ¿Sí? Desen cuenta que allá el tradicionalista pues, no está con la parte constructivista de la nueva escuela, pues porque ya fue un mundo, aunque no sé si todavía lo vivimos, ¿sí? Que yo creía que en algunas veces se nos sale tradicionalista, ¿sí? Infortunadamente. Bueno, mi profe quiere hacer aquí una apreciación. Préstame el micrófono, por favor. Muchas gracias. Pero se puede leer de la siguiente manera también. Por supuesto que sí. Por ejemplo, esta escuela tradicional, conductista y romántica, es la que se acerca más a nuestra realidad. Y la cognitiva y constructivista y una escuela es la que más se aleja. Es decir, en nuestras prácticas pedagógicas se van alejando cada día más de la constructivista, por ejemplo. De pronto porque es muy difícil, culturalmente, porque no estamos acostumbrados, porque, bueno, una serie de categorías que no vienen al caso, pues, sino que esa es una lectura que yo doy, ¿no? Se va alejando, eso se va perdiendo. Y esta se va acercando más al centro, es decir, volvemos a ser tradicionales, conductistas y románticos. Que en última instancia es lo que nosotros vivimos hoy en la universidad también. O sea, no solamente en las escuelas de básica y media, sino también en la universidad, ¿no? Pretender cubrir al estudiante como si él no pudiera hacer las cosas.
que hay que decirle, hay que enseñarle, hay que orientarle, hay que cogerle la mano. Eso es muy tradicional, en última instancia. Luego, cuando uno lo deja individualmente, que él haga las cosas, que él construya las cosas, que él mismo coloque los derroteros para tales fines, entonces se nos dificulta esa escuela. ¿Sí? Eso es una lectura más o menos que le estaba dando ahorita en este momento a la izquierda. Profe, muchísimas gracias. Es una lectura bastante válida. Y yo creería que estoy en acuerdo con su postura y con su visión de la educación. Infortunadamente, hemos estado hablando de que el mundo ha estado en constante cambio, en evolución. ¿Sí? Pero entonces la pregunta es, si estamos en evolución, ¿por qué no evolucionamos desde los patrones pedagógicos? Esa sería una pregunta que debemos replantearnos desde nuestro quehacer pedagógico, desde nuestro quehacer como docentes universitarios, en torno a algo particular, los estudiantes. ¿Sí? Tal vez el sistema en algún momento no es flexible del todo, y parecía ser flexible, pero resulta que entre líneas se ve que lo tradicional o lo conductista todavía resalta a la luz de estos procesos. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, profe, por esa apreciación. Bien, entonces miraríamos desde otra perspectiva que los modelos cognoscitivistas, constructivistas y de la nueva escuela, bueno, no me gustaría verlas como una utopía, pero ¿cómo dejar de verlas como una utopía si no trascendemos en esas nuevas esferas, en esas nuevas ideologías y filosofías de la educación? Y ahí está en el repensar y el reflexionar sobre nuestro quehacer académico. Tendríamos que nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso a esos grandes paradigmas que tenemos nosotros, porque infortunadamente, con toda la honestidad lo voy a decir, nosotros, docentes, hablamos de los paradigmas, de romper los paradigmas, pero somos los primeros en tomar una postura defensiva, si se quiere, para poder pasar de un estado a otro. ¿Sí? Entonces, es empezar a entender un poco más este cuento de la pedagogía. Es algo hermoso, es como el que se enamora, ¿sí?, de la literatura, es como el que se enamora de este cuento. Empezar a repensar nuevos modelos, empezar a repensar nuevas posiciones, nuevas críticas en torno a la transición de las pedagogías, pues es lo que en última nosotros como pedagogos y como formadores debemos lograr hacer. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Siguiente. Bueno, entonces voy a tomar 4 de las muchas tendencias pedagógicas que existen, ¿sí?, para hacer unos paralelos y para poderlos discutir con ustedes en torno a este concepto de modelo pedagógico. Entonces hablamos de la conductista, y la conductista se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto, se enfoca fundamentalmente en la repetición de patrones de conducta hasta que estos se realicen de manera automática. Uno de los autores reconocidos, Skinner y Pavlov, son los que apoyaron mucho esta parte teórica del conductismo. No sé si alguno de ustedes se acuerda del experimento que hizo Skinner en torno a este postulado. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de qué fue lo que hizo Skinner? Sí, exacto. Sí, en el laboratorio. Sí. ¿Perdón? En el condicionamiento operante, sí, correcto. En palabras criollas, mi amigo Skinner cogió raticas, ¿sí? Cogió las raticas, les montó una cajita, les puso comidita y miró, observó
analizó, sistematizó información de cómo era la conducta de la rata para poder llegar a la comida, ¿sí? A ese estímulo, y es lo que se conoce como el estímulo-respuesta, ¿sí? ¿Cómo me motivan a mí para que yo llegue aquí a esta conferencia? Yo le dije al profe Flavio, tiene que darme por lo menos unos 5 millones, si no, yo no vengo. Ese es mi estímulo, y aquí está la respuesta, ¿sí? Bien, exacto. Entonces esta sería una muy buena analogía. ¿Por qué es que estoy aquí para? Bueno, en fin. ¿Perdón? Bien. Siguiente, por favor. El cognitivista aborda el aprendizaje en la adquisición de nuevos conocimientos prestando atención a la interacción del individuo y en su entorno. Uno de los autores conocidos, Ausberg y Vygotsky, ruso, pues propusieron esta visión de la pedagogía. La pregunta es, ¿cómo podríamos llegar a unir conductismo con cognitivismo? ¿Cómo pueden ustedes, cómo reflejan ustedes ahí esa transición? ¿Cómo creen que se puede dar esa transición ahí, desde el aspecto pedagógico? Por favor, profe. No sé si hay algún micrófono. Creo que me alcanzan a escuchar. Pues mire, yo considero que lo que sucede es que son dos posturas que dan explicación de cómo aprende el ser humano, ¿sí? Entonces, considero que son dos posturas que explican la manera en que el ser humano aprende, ¿verdad? O cómo adquiere el conocimiento. Ahora tenemos que tener en cuenta que los conductistas, y que fueron muy criticados por eso, es que obviamente hicieron experimentos con animales y transpusieron ese conocimiento, esos experimentos, digamos, al aprendizaje humano. Pues porque también tuvieron, tengo entendido que bastante fallaron porque pues, experimentar con humanos éticamente no era, ni en ese momento ni menos ahora, éticamente aceptable, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que recordar que muchas de las cosas del conductismo todavía son vigentes en nuestros medios educativos. Por ejemplo, lo que se llaman las técnicas educativas y todo el ordenamiento, que incluso en nuestras aulas virtuales siguen vigentes. Igual seguimos siendo seres, digamos, que las conductas y los refuerzos negativos y positivos siguen teniendo acción sobre nuestras formas de aprendizaje. Con todos. Bueno, y pues el cognitivismo obviamente que viene, pues sí, un desarrollo grande después de la mitad del siglo XX, que sabemos que a partir de Piaget y obviamente Vygotsky y muchísimos otros pedagogos que no precisamente eran pedagogos como tal educadores, sino que venían pues de muchísimas ramas, pues también nos dan otras explicaciones, y yo pienso que nuestra práctica pedagógica actual lo que nosotros tenemos es tomar lo mejor de las dos explicaciones, porque para mí son tan científicas. Un Skinner que hizo todo el laboratorio. Entonces voy a regalarle a mi profesora el micrófono para que ella los vea. Tan amable, profesor. Bueno, no, nombres no. No tengo nombres, profesor. Pero sí tengo datos de las especialidades en las que tienen algunos profes. Escuché que alguno trabaja en costos y auditoría, una profe trabaja en la licenciatura de pedagogía, de pedagogía infantil, pero su especialidad es en educación especial. También escuché a una colega que es psicóloga y no más. Pero nombres no tengo. Muy amable. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Nos quedamos por la mitad de la información, ¿cierto? Primordial, pues el nombre. Entonces, ¿a quién me dirijo yo? ¿Sí? Entonces, voy a empezar con la pregunta. ¿Por qué y para qué sistematizar? ¿Sí? Entonces, ten en cuenta que si yo no tengo una información confiable que me permita recopilar todo lo que yo he venido haciendo, pues perdimos la práctica. ¿Sí? Entonces, quiero empezar con este video donde nos dé una apertura a esta segunda parte de la charla y
después empezaremos a interactuar entre nosotros y compartir reflexiones y experiencias en torno a la sistematización. Bueno, entonces básicamente esto es como pececito en el agua. La teoría conductista, efectivamente, como lo dice la profe, todavía la manejamos. Nosotros generalmente le damos al estudiante una calificación por su desempeño, por su entrega de trabajos. Somos totalmente conductistas de muchísimas de las cosas que hacemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ¿cómo combinamos el conductismo con el proceso cognitivista? Yo lo relacionaría de la siguiente manera. Nosotros estimulamos al estudiante para que adquiera un saber, transforme ese saber en un conocimiento, o sea que ya está la estimulación, ya está el refuerzo, ya hay una respuesta porque obviamente él me va a entregar un producto. Y el proceso del que hablaba obviamente Vygotsky, que era el desarrollo social del aprendizaje, lo adquirimos a través de un proceso integral del mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el muchacho construya ese saber, construya ese nuevo conocimiento para él, pero que no puede desligarse de un contexto social al que definitivamente le va a tener que llegar ese nuevo concepto. No podemos transferir un conocimiento a un proceso cultural que obviamente ni le compete, ni lo acepta o ni siquiera le interesa. El desarrollo de Vygotsky, que básicamente el MEN todavía lo maneja, y dentro de todos los escritos que maneja el Ministerio de Educación Nacional está Vygotsky, es que definitivamente sí necesitamos un resultado de parte del estudiante, proceso conductual, pero necesitamos que el estudiante sepa y establezca que su desarrollo social es igual de importante al desarrollo o a la cuantificación de su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, profe. Bueno, como lo dice la colega, si ustedes se dan cuenta, es una transición. Es eso. Es la transición de cómo yo visualizo la pedagogía desde una posición y cómo la visualizo desde otra perspectiva. Por eso el texto con el que empezábamos es lo que para mí significa, dependiendo del contexto y dependiendo de la historia en el contexto. ¿Sí? Nosotros podemos hablar hoy en pleno siglo XXI que nosotros podemos estar hablando, no sé yo, se me viene una idea loca, la pedagogía de lo absurdo. ¿Y qué sería la pedagogía de lo absurdo? Pues que cada uno aprenda por su propia naturaleza. Pero tal vez el ser humano, desde su aspecto antropológico, filosófico, psicológico, ¿sí?, sociológico, no podría, en cierta forma, hacerlo si no es dinámico dentro del contexto. Por eso cuando hablamos de que el cognitivista, ¿sí?, redunda o pasa en una transición conductual, es válido en tanto que debemos mostrar un resultado. Yo llevo un proceso, pero el individuo necesita tener un resultado de lo que ha venido ejecutando a lo largo de su vida, ¿sí? Pero esa ejecutar implica que también participe, que también observe, que también reflexione y critique su contexto para poderse formar académica, profesional, personalmente. Bien, siguiente. Entonces ya lo que ya se me adelantaba mi querida psicóloga, el constructivista de Piaget. Piaget toma a sus hijos, ¿sí?, hace su estudio, no sé por cuánto tiempo, ¿sí?, pero des en cuenta que aquí, para mí, yo lo veo desde mi perspectiva, no lo estoy dando como la verdad absoluta, porque aquí en la pedagogía no existe verdad absoluta. Aquí hay una fractura, porque posiblemente dentro del constructivismo, ¿sí?, él se limita únicamente a unos individuos en particular, ¿sí? Posiblemente los compara, hace la relación
entre unos y otros, pero el foco principal de su investigación se lleva en sus hijos. Y sobre eso, pues, hace su teoría y la pone a los de todo el público en general para que o la critiquen, o la aplaudan, o la refuercen, que en últimas eso es lo que hace una investigación. Una investigación se lleva al plano para que o se le dé palo, o por muy al contrario, se refuerce y se saquen otros proyectos de investigación. ¿Sí? Bien. Y finalmente, siguiente, la de la nueva escuela. ¿Sí? Entonces dice que la nueva escuela, la constructivista, perdón, dice que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, se desarrolla internamente de acuerdo con la interacción en su entorno. ¿Sí? Y tiene íntimamente relación desde lo cognitivo, desde lo cognitivo. Y la nueva escuela se plantea como un modelo didáctico y educativo diferente al tradicional, donde los intereses y las motivaciones de los alumnos pues son las que marcan los principales objetivos. Entonces, algunos autores como Pestalozzi, Robert, Rousseau son los que impulsaron el creer en esta nueva escuela. Cuando mi profe decía que posiblemente la parte constructiva, el modelo constructivista, el cognitivista y de la nueva escuela como que tienden a alejarse, pues yo creería que nosotros como docentes lo que tenemos es que lanzarle la cuerda y empezar a jalarla para acercarla a nuestra realidad, ¿sí? En este mundo cambiante, en este mundo globalizado, donde lo que se transforma, se construye, tiende a evolucionar. Si nosotros no evolucionamos con la pedagogía y nos quedamos con lo que tenemos desde hace no sé cuánto tiempo, pues vamos en contravía, ¿sí? Desde una posición global donde el mundo nos exige ya nuevos retos, nuevas competencias, pero nos estamos quedando con postulados que no es que se puedan llevar porque las pedagogías tienen intertextualidad, hablan entre sí, pero debemos ser coherentes con la innovación versus el modelo pedagógico. Bien, siguiente. Entonces, cuando hablamos de estos modelos y cuando hablamos de impartir y llegar ya directamente a lo que queremos, a la enseñanza, ¿sí? Entonces hablamos de que las metodologías, los métodos y las estrategias son esas herramientas que me permiten a mí llegar a interactuar con el individuo. Hablábamos que el modelo pedagógico tradicional fractura la relación entre docente y alumno. Yo creo que en este momento ya no sucede, yo creo que ya maestro, alumno, estamos equiparados, nos vemos en la misma balanza y a partir de ahí podríamos visualizar que sí puede existir un cambio, sí puede empezar a innovarse los nuevos procesos, los nuevos modelos, los nuevos procesos metodológicos de métodos y estrategias. Entonces, cuando hablamos de la metodología de la clase magistral, pues la aplicamos todavía, pero dependiendo de cómo yo la quiera llevar, cómo la quiera impartir, ¿sí? La práctica, el laboratorio, la tutoría, el trabajo grupal, la evaluación, dense cuenta que son elementos que me permiten a mí construir en estos procedimientos, ¿sí? Juego con los procedimientos para que interactúe con el sujeto, interactúe con el estudiante. Los métodos, a partir de los métodos lógicos, el inductivo, deductivo o sintético, ¿sí? Son muy interesantes verlos desde este punto porque ahí es donde uno empieza a crear opiniones, empieza a crear pensamientos, reflexiones en torno a lo que yo aprendo,
¿sí? Desde el aspecto pedagógico vemos que la parte conductual, tradicional y constructivista pues se enmarcaría bajo ese sistema. Tendríamos que mirar cómo se liga modelo versus método sin caer en el error de la contradicción, ¿sí? Que eso sería, digamos que esos son los retos que día a día se nos presentan a nosotros como docentes. Y la estrategia ya es precisar, ¿sí? ¿Qué tipo de estrategia voy a implementar en el aula de clase? Yo soy docente del Departamento de Lenguas de la Facultad de Educación de la sede principal y yo debo decir que en este momento las estrategias que yo podría utilizar en mi clase, en las clases que imparto, a veces me quedo corto porque me gustaría utilizar todos estos elementos como los ensayos, la elaboración, la organización, la conclusión, el apoyo, pero por los avatares del sistema mismo no nos permite profundizar en estas estrategias. Y cuando digo profundizar es realmente empoderarnos de esas estrategias, conocer esas estrategias, cómo realmente llegan al plano, al escenario de la formación y si realmente tienen una validez y tienen un resultado positivo y significativo en el estudiante. ¿Sí? Bien, siguiente. Bueno, aquí ya es algo que nos atañe ya como comunidad. Entender entonces el modelo y el enfoque praxeológico de la Universidad Minuto de Dios. Retomemos lo que hablábamos sobre el modelo. ¿Qué decíamos cuando hablábamos del modelo pedagógico? ¿Qué significaba el modelo pedagógico? La representación de las relaciones del acto docente. Muy bien. La representación, ¿sí?, mental en los actos de la enseñanza. Muchas gracias. ¿Y qué hablábamos del enfoque? De la filosofía, ¿sí?, que puede llegar a adoptar una institución. Entonces démonos cuenta que aquí en el modelo y en el enfoque praxeológico pues la mezclamos con el ánimo de que podamos entender un poco más del por qué la universidad adopta esta filosofía y podamos en este espacio discernir un poco sobre las diferentes posiciones, las diferentes corrientes que se tienen. En el modelo y el enfoque, entonces, se encuentra representada por 4 fases: la fase de ver, la fase de juzgar, la fase de actuar y la fase de la devolución creativa. Me gustaría que ustedes me dieran una reflexión en torno a qué entienden ustedes por ver desde el enfoque praxeológico. ¿Qué hacemos con el ver? Ustedes me están viendo a mí. ¿Qué perciben? ¿Qué analizan? Mira, el conferencista pobrecito, está que suda frío tratando de sacar todos estos conceptos que son, mejor dicho, para los reales doctos. Mi profe, por favor. Por ser inmersión, lo primero que uno hace es comenzar a actuar sobre eso, ¿no? Entonces de ahí viene una reflexión de acuerdo a comenzar a sacar características, partir a observar y de acuerdo a esa observación comenzar a unir conceptos para poder conformar un todo que me permita guiarme en un concepto ideal. Sí. Bueno, muchísimas gracias, mi profe. ¿Quién más tiene otra reflexión? Siempre hay un fundamento etnográfico. Entonces, cuando yo hago como la apreciación de la palabra ver, ¿sí?, yo me remito a mis clases y a mi postura como cuando entré a la universidad en una etnografía donde miraba contexto, estudiante, sujeto, además todo lo que es la misión, todo lo que gira en torno, ¿sí?, al
Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, esas opiniones son completamente válidas. No lo digo yo, lo dice el padre Carlos Juliao. Yo soy solamente un emisario de este enfoque praxeológico. Con todas las teorías reunidas, se visualiza el ver como un actuar desde el aspecto cognitivo. Aquí es la pregunta, ¿qué sucede? ¿Y qué sucede en torno al individuo? Entonces empezamos a hacer esas observaciones, empezamos a hacer esas críticas, empezamos a recoger esa información, empezamos a condensar, a sistematizar todas esas percepciones del mundo que nos rodea y de cómo yo concibo ese ver para luego pasar al siguiente paso. Entonces, en este paso hablaremos de que la fase 2 es el juzgar. Y cuando hablamos juzgar, no es decir usted actuó bien o usted actuó mal. Aquí el juzgar ya tiene otras implicaciones teóricas mucho más profundas, ¿sí? Y ya se ve como, bueno, ahora, ¿qué hay por hacer? ¿Sí? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos llegar a desarrollar, ¿sí? Ese saber, esos conocimientos desde ese juicio? Entonces, en el libro de enfoque praxeológico nos dice que ese juzgar nos permite responder el cómo hacerlo, ¿sí? El cómo llevar a cabo estos procesos, esta información, este ver desde la postura crítica y reflexiva, para luego pasar a la fase de actuar. Cuando hablamos de actuar, ¿a qué nos referimos? ¿A qué vamos directamente a la praxis? ¿Sí? Llevar a cabo la praxis. Pero entonces, dentro del contexto praxeológico y entendiendo praxeología en unión entre la praxis, ¿sí? Y lo que marca la parte social, ambas son sinergia para poder hablar de que el actuar debe ser una praxis social, ¿sí? No debe ser individualizada, debe ser una praxis social, responsablemente social. Con ese actuar yo me permito decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Aparte de lo que ya hice, ¿sí? Desde ese actuar, bueno, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? Con ese actuar. Entonces se postula la cuarta y última fase, que es la fase de la evolución creativa. Aquí me permito tomarlo del libro. La fase de la evolución creativa ya es desde el fundamento del futurismo, por decirlo así. La universidad concibe la evolución creativa como algo futuro, como algo que se puede innovar y se puede transformar y puede trascender en la historia del individuo, ¿sí? Entonces démonos cuenta que a partir del modelo y del enfoque, pues ya se entiende como un todo que aborda las diferentes entidades y aborda las diferentes pensamientos y filosofías para que podamos construir un estudiante, valga el término, no construirlo físico, sino que se construya como ser en su pensamiento, en su actuar, y que en ese actuar y de evolución creativa pues tenga un proceso crítico y transformador, que sería el fin último de la filosofía que en este momento la universidad le apuesta. Y apostarle a esta praxeología pues es sencillamente interpretarla como la concibe la institución. La institución, si ustedes se dan cuenta,
ha crecido exponencialmente a diferentes contextos, no solamente al aspecto del edificio, de las cuatro paredes, sino que ha trascendido, ha tratado de innovar su educación, ha tratado de darle una devolución creativa al contexto educativo que nos atañe en este momento, ¿sí? Entonces, la universidad salió de las puertas a nuevos horizontes y permea con su filosofía a todos, a todas las personas que se quieren formar como personas productivas para la sociedad, transformadoras de la sociedad. Siguiente. Bien, aquí pues me dicen que debemos hacer un corte de comerciales, ya viene el mundial, entonces vamos a hacer procesos educativos donde se realizan acciones para formar estudiantes con pensamiento crítico, responsables, participativos, propositivos y transformadores, que asuman posturas y decisiones fundamentadas frente a las situaciones que afectan el desarrollo personal y colectivo a nivel local, nacional y mundial. Muchas gracias por participar tan activamente en esta construcción colectiva de saberes, prácticas y experiencias significativas. Nuestro reto, además, en este año fue el diseño de orientaciones pedagógicas pertinentes a partir del acompañamiento y la sistematización de experiencias que ustedes han venido liderando. Hoy es posible presentar al sector educativo una ruta de acompañamiento basada en la sistematización de experiencias, una ruta que reconoce contextos particulares y sueños de comunidades educativas que son siempre diversas. Los procesos de enseñanza-aprendizaje son vitales en la vida de cada persona. Uno, en calidad de docente, puede hacer que se vuelvan significativos, que tengan un sentido en la vida de los estudiantes. Las experiencias significativas permiten sacar a flote lo que el estudiante tiene dentro. Hace que el acto educativo se convierta en un proceso donde se articula docencia e investigación. Permite que nosotros, en calidad de docentes, veamos que nuestro estudiante realmente es un actor importantísimo dentro de estos procesos, que se trata de un diálogo de saberes con mi muchacho, con mi muchacha, que no se trata que yo en calidad de docente soy solamente un suministrador de información, sino que soy un facilitador de procesos. Uno hace y hace cosas convencido de que son apuestas pedagógicas interesantes que desarrollan habilidades en los niños, que posibilita aprendizajes para ellos, pero muchas veces no se da cuenta del bagaje real, de la riqueza que esas experiencias guardan en sí mismas. Las experiencias educativas y la sistematización también constituyen un buen referente, creo yo, para que los maestros tengan alternativas en su trabajo práctico pedagógico. Por esta razón, identificar, sistematizar y difundir las experiencias significativas de los maestros y maestras que se desarrollan en todo el territorio es uno de los objetivos del Ministerio de Educación Nacional. Esta es una manera de visibilizar el trabajo de los docentes, fomentar la construcción colectiva de conocimiento pedagógico y promover reflexiones sobre la calidad de la educación en todos los actores del sistema educativo. ¿Qué mejor forma que a partir de las prácticas educativas, de las experiencias significativas, el docente logre con sus estudiantes transformar unos hábitos arraigados en nosotros? Que nadie es tan rico que no tiene nada que recibir, ni nadie es tan pobre que no tiene nada que dar. El diseño de rutas de acompañamiento a las Secretarías de Educación y establecimientos educativos para el reconocimiento de prácticas educativas
es un proceso nodal en el ejercicio de una política educativa de calidad. Las experiencias significativas permiten vislumbrar cómo la política educativa se concreta en el aula de clase, cómo aquella política de formar mejores seres humanos se hace una realidad en el aula. Entonces, por eso es que la experiencia significativa es un indicador de calidad. El Ministerio de Educación ha jugado un papel importante porque está valorando lo que estamos haciendo. Está pensando en que en lugares pequeños de Colombia hay gente pequeña haciendo pequeñas cosas que pueden transformar el mundo. Y para mí eso es valedero. Creo que lo que estamos haciendo con la sistematización es permitiendo la construcción de teoría, pero desde la perspectiva de alguien que está inscrito en la práctica pedagógica. Creo que por eso le sirve al sistema educativo. Tomando como punto de partida las guías y documentos elaborados por el Ministerio de Educación Nacional, el Programa para el Desarrollo de Competencias Básicas diseñó una ruta de acompañamiento y un documento de orientaciones que contienen los elementos conceptuales, metodológicos y estructurales esenciales para promover la sistematización educativa y acompañar a los docentes en el proceso de reflexión y construcción de saber pedagógico. La ruta está comprendida precisamente es para que logremos, a partir de preguntas, de conversar con los maestros, de llegar y tener algunas evidencias del trabajo que ellos vienen realizando, nosotros aportar de alguna manera algunos elementos que tengamos para que ellos también empiecen como a reflexionar de ese mismo quehacer que tienen cotidianamente. Fue una sorpresa muy bella cuando nos dimos cuenta que el Ministerio nos estaba invitando a participar en este proceso de sistematización. Porque realmente nosotras en nuestro equipo de trabajo en el preescolar hacemos muchas cosas, pero uno cree que son pues muy anónimas, que nadie se da cuenta de ellas o que nadie les pone atención. Es un proceso que le ayuda a que se conozca nuestro trabajo, a que se dé la posibilidad de divulgarlo, pero al mismo tiempo que se cuestione y se inicie un proceso de transformación mucho más profunda a lo que venimos haciendo. De esta forma, el Ministerio de Educación Nacional posiciona la sistematización educativa como una estrategia que reconoce al maestro como un sujeto constructor de saber fundamental, que aporta al desarrollo de competencias básicas en los estudiantes del país. Una cosa es que tú puedas decir lo que haces, pero otra cosa es que tú puedas entrar y desentrañar la lógica de lo que haces. Cuando desentrañas la lógica de lo que haces pasa algo, y es que reconoces algo distinto en lo que es tuyo. Al reconocerlo como algo distinto, las preguntas empiezan a fluir los cuestionamientos, empiezas a preguntarte si podrían ser posibles otros escenarios. Eso ha sido muy fuerte, aprender que si construyo, que hay una propuesta nueva y he podido identificar todo lo pedagógico, escribir, reescribir, recuperar el valor de la tachadura y el error. Definitivamente es el camino adecuado para uno poder concretar sus ideas y para poder identificar cosas que cuando no lo haces de lo empírico y no lo escribes no logras reconocerlas. Cuando tú te sientas en el papel y empiezas a escribir todo lo que tú tienes, uno empieza a tener una visión global de eso y puede trascender y uno puede irle haciendo mejoras. Eso particularmente a mi propuesta la ha enriquecido totalmente. El proceso de sistematización ha permitido poner por escrito esa reflexión que hace el docente, de tal manera que no nos quedamos solo contándonos uno a uno, sino que plasmamos en un relato pedagógico, en un artículo, nuestra reflexión, y eso va a ser después leído por otros pares que nos pueden retroalimentar, y eso es lo que más le ha gustado a los docentes, que se haga ese reconocimiento de la labor que ellos están realizando. Además de las orientaciones y la ruta de sistematización, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de la comunidad educativa el sistema de acompañamiento a experiencias significativas, las rutas del saber hacer, una guía que le permite a los maestros registrar en una plataforma virtual sus prácticas educativas e identificar los estados de desarrollo que éstas tienen. Esta valiosa información puede ser utilizada por las Secretarías de Educación como herramienta para monitorear, sistematizar, evaluar
retroalimentar y acompañar las experiencias significativas que fortalecen el desarrollo de competencias en su entidad territorial. Hace 3 años comenzamos con esta hermosa ruta, digamos así, porque nosotros sentimos como algo nuestro lo que es las rutas del saber hacer, ¿no? Porque es el escenario donde las voces nuestras, las voces de nuestros niños, de nuestra comunidad han sido visibles. La base de conocimiento que tenemos a través de los relatos y los artículos pedagógicos que se están construyendo constituyen un insumo importante no solo porque cualifique la labor de los maestros y maestras que lo están haciendo, sino también porque genera procesos de difusión del conocimiento que son claves para otros maestros que pueden estar en las mismas encrucijadas, con preguntas similares, con intereses de conocimiento similares, pero también con problemáticas educativas y sociales similares a los de los maestros y las maestras. Esa parte de compartir con profes de tantas partes, profes tan profesionales, tan capaces, tan competentes, tan activos, eso también le permite a uno pues como decir, sí, yo voy a seguir en este cuento, en esta construcción, porque la docencia es una construcción continua, diaria. Es el juego del gane-gane, donde gana el docente, autor de la experiencia, gana la institución educativa, también gana la Secretaría de Educación, la entidad territorial como un todo, ganan nuestros niños y niñas. Uno de mis compañeros profesores creo que pueda decir que el proyecto está terminado. Yo he llegado hasta un punto en que me siento satisfecho, pero el proyecto no va a quedar allí. Yo no me voy a quedar quieto, el trabajo debe seguir, no hay nada terminado, faltan muchas cosas, y la primera que yo diría es motivar más a nuestros compañeros para que su trabajo sea valorado. De hecho, yo me voy a convertir en un multiplicador, voy a visitar escuelas, ya comencé, a muchos municipios de Córdoba me han invitado para compartir la experiencia y darle algunas ideas a los profesores para que hagamos de esta experiencia de trabajar con los estudiantes, con los niños, con las niñas, con los jóvenes de Colombia, sea cada vez más llena de pasión. Muchas gracias. ¿Cómo les pareció el video? Interesante, ¿no? Hay palabras claves que se muestran allí, como por ejemplo, saber hacer, divulgar, reflexionar, sistematizar. Esos son elementos claves para que podamos decir cómo es que yo puedo hacer teoría, como decía uno de los profesores, a partir de esa sistematización. Cómo yo, desde mi quehacer como docente, puedo aprovechar esa información, la traduzco en el papel y la llevo al plano de la producción. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, siguiente, por favor. Me gustaría empezar con esta parte de la sistematización de la práctica. Cuando nosotros hablamos de la reflexión en el entorno pedagógico, decimos que debemos adoptar posturas abiertas, no ser círculos que no se pueden entrelazar, sino que por el contrario podamos jugar, podamos unirnos y podamos construir saberes desde su experiencia y desde la mía. ¿Sí? Entonces hablamos que para poder sistematizar la práctica pedagógica debo empezar desde la reflexión. ¿Sí? Y hago esa reflexión desde un punto crítico para poder seguir los siguientes pasos de lo que me rodea como docente. El siguiente paso, es la práctica. ¿Sí? Entonces genero mi práctica en torno al contexto en el que me desenvuelvo, mi disciplina la pongo al servicio del individuo, ¿sí? Interactúo con el estudiante y eso me va a permitir a mí empezar a condensar esa
información. Siguiente. El desarrollo de pensamientos es importante para poder llegar a generar ese impacto en el estudiante. ¿Cómo yo genero pensamientos críticos? ¿Sí? Desde un vínculo social que yo tenga con mis estudiantes, con la institución, con la filosofía. Entonces, llevo al plano del pensamiento para empezar a crear esas sinergias en torno a la práctica. Siguiente. Que se vuelva significativo. Ahí está el reto. ¿Hasta qué punto puede llegar a ser significativo un aprendizaje? Yo me acuerdo que cuando estaba en mi primaria, pues mi profe me daba regla en la mano porque a mí siempre me costó las matemáticas. Infortunadamente, ya después de viejo, me di cuenta, cuando estaba haciendo el pregrado, mi profesora de psicología evolutiva, en quinto semestre, estaba hablando sobre el desarrollo de la psicología evolutiva y trajo a colación una palabra que nunca se me olvidó y todavía la sigo estudiando. La palabra es la discalculia. Y la discalculia, si allá mi colega, mi psicóloga, por favor me refuta si estoy mal, la discalculia es un fenómeno que se presenta el no poder hacer operaciones matemáticas en la mente. Si usted me dice, profesor, ¿cuánto es 54 más 22? Yo no le puedo dar esa cifra porque no la puedo procesar. La puedo procesar, sí, pero me toma tiempo. Entonces debo coger papel y lápiz y empezar a dibujar los números allá hasta que me cuadran. Digo, pues madre, ¿sí será 6? ¿Sí será 70? Entonces empiezo a divagar, ¿sí? Entonces cuando yo ya creé este problema mío, ¿sí? Entiendo que para mí no fue significativo, pues porque muy por el contrario me había afectado psicológicamente. O podríamos ponerlo desde otra posición. Lo que hice fue desarrollar más mi hemisferio lingüístico. Y hubo ahí pues un switch code, como podemos decirlo en inglés, ¿sí? Un código ahí inverso donde lo matemático pues no me fluyó y lo lingüístico pues trata en lo posible de por lo menos hablar en español. Pero entonces dense cuenta que el reto de aprendizaje significativo pues va a permitir cualquiera de los escenarios replantear, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y cómo voy a recoger esas evidencias de si efectivamente está siendo o no significativo, inclusive para mí, si mi práctica está siendo significativa y está replicando en el estudiante. Eso también es fenómeno de reflexión, ¿sí? De verme cómo yo imparto mi cátedra, cómo yo genero esa interacción desde mi disciplina y qué tan significativa es para el estudiante. Bien. Siguiente. Aprender a aprender es una palabra que va de boca en boca, ¿sí? Y la profesamos mucho y la tenemos siempre a colación en los términos académicos, pero realmente, ¿cómo se podría llegar a evidenciar que aprender a aprender sí se está llevando de manera sistemática? Me gustaría, por ejemplo, que alguno de mis colegas aquí me pudiera contar cómo es su experiencia y cómo lleva su experiencia en el aula de clase a partir de su disciplina. ¿Quién se postula? Bueno, mi experiencia docente universitaria ha sido de 17 años, 3 en colegios públicos, bajo enseñanza primaria y bachillerato. ¿Qué me ha dejado como enseñanza y cómo imparto la enseñanza bajo la experiencia? Básicamente es el reflejo de lo que yo voy haciendo, ¿sí? Si yo hago las cosas, yo creo que se le facilita más al estudiante que él me ve haciéndolo
y obviamente bajo ese aprendizaje de verlo como yo lo hago, él va a comenzar a crear otras defensas en decir, ah bueno, la profe cogió por esta ruta, entonces de alguna manera yo voy a facilitar mi ruta y voy a coger por este otro lado, basado bajo la experiencia básicamente. Entonces, de alguna manera, obviamente va acompañado de la parte teórica, siempre, en donde de alguna manera les reflejo a los estudiantes que no es necesario que estén, digamos, de alguna manera cerrados en el contexto, pero que sí es fundamental que tengan, que tengan como experiencia la parte teórica del proceso, porque sin ella no podemos llegar a ser. ¿Qué es lo que sucede? Prácticamente en mi carga ingeniera siempre se da esa al hacer, ¿sí? Pero entonces los estudiantes dicen, bueno, comencemos a hacer, ya, y es el afán de hacer las cosas. Y siempre critican el hecho de, bueno, profesor, ¿por qué nos pone a leer antes si la idea es llegar a hacer lo que necesitamos hacer? ¿Sí? Y como técnicos también lo refutan. Entonces, de alguna manera yo le digo, básicamente, usted para poder aprender a hacer algo, ¿cierto? Necesita adquirir primero el conocimiento, ¿cierto? Tener todo en la cabecita de cómo va a hacerlo paso a paso. Igual lo decía el video, si usted refleja eso en un escrito de cómo lo va a hacer, téngalo por seguro que en el momento en que usted lo vaya a implementar en la práctica, se va a acordar de todo lo que usted escribió teóricamente y va de alguna manera a evitar errores en el procedimiento. Entonces esa es como mi aporte en el proceso. Muchas gracias. Bueno, nosotros allá en la regional Girardot, yo soy la coordinadora de permanencia y primer año y obviamente tengo a mi cargo lo que es una transversal que se llama Proyecto de Vida, a la cual amo profundamente. Básicamente, ¿qué hacemos? Y de qué me he dado cuenta en estos 10 añitos que llevo con la Minuto de Dios. Es un módulo maravilloso, pero cuando llegamos y generamos el proceso de planear, porque uno planea antes de llegar a sus clases, tiene un microcurrículum, por el caso nosotros tenemos unas guías, le ofrecemos al muchacho unas rúbricas, porque obviamente también me formé con la Monterrey, entonces hacemos rúbricas de evaluación para que el muchacho sepa cómo es su proceso de calificación, qué es lo que se espera en cada uno de los trabajos o entregas o entregables de los que nosotros hablamos en clase. Y es que, aunque he llegado con esa maleta llena de una planeación, de una ejecución totalmente consciente, cuando llegamos a la práctica, este mágico mundo de individuos me hace reflexionar sobre una modificación del proceso de práctica, porque necesitamos llegar a desarrollar unos nuevos pensamientos con los muchachos, pero ese contexto es totalmente individualizado. Modifico y he modificado en muchísimas de mis clases los procesos metodológicos. ¿Por qué? Porque para que el proceso del aprendizaje significativo llegue a darse, efectivamente tengo que tener en cuenta el contexto. Y no porque yo sea psicóloga, porque obviamente mis otros profesores son los terapeutas o trabajadores sociales. En un momento tuve una contadora pública impartiendo la cátedra, porque entiendo que la multidisciplinaridad colabora al proceso integral del muchacho. Básicamente, ¿de qué nos dimos cuenta? De que cuando hay ese proceso de aprender a aprender y sistematizarlo, nosotros a veces decimos hay muchísimas cosas de tipo cualitativo que ¿cómo las sistematizo? Porque como estamos enseñados es a que todo le ponemos números y todo lo que tiene números es mucho más fácil de sistematizar. Pues de alguna manera yo estuve trabajando en la sede principal y aprendí algo del padre Harold Castilla, y es que a él le encanta todo el proceso de la sistematización de tipo cualitativo. Y él nos enseñaba que dentro de ese proceso de calificar y de colocar un número a los muchachos, es mucho más importante generar una matriz de tipo cualitativo que dé cuenta del proceso de la sistematización del aprender a aprender. ¿Por qué? Porque los muchachos ya vienen con presaberes, porque nosotros le estamos dando un rutero y le estamos dando obviamente unos conocimientos, unos saberes, siempre digo yo son saberes y el conocimiento lo ejecuta y lo transforma en él.
pero hay muchísimas cosas que se dan a través de la dialéctica, del relato, del discurso, que enriquecen mucho más que la calificación que dentro de mi rúbrica está. Si entregas el ensayo bajo tales y tales parámetros, tienes 5. Que si lo entregas con la deficiencia de tales y tales cosas, tienes 4. Sí, pero encontramos que el proceso de sistematización del proceso pedagógico se enriquece a través de la parte cualitativa de una manera grandiosa. Yo sé que hemos tenido muchísimas situaciones complejas con colegas que son matemáticos, que son físicos, y para el caso de las ingenierías, pues también mi postura como coordinadora ha sido pues más o menos contradictoria con relación al alineamiento que ellos tienen, pero que hemos visto que el muchacho sí aprende y genera un proceso significativo en el quehacer otra vez de la praxis. O sea, él hace, él aprende, él discute, pero entramos en el contexto de él y nos ponemos y nos bajamos al proceso del estudiante. Sí, yo ya lo tenía planeado, venía con mi maleta y a veces he quedado en la puerta y he dicho, oh, Dios mío, estos muchachos necesitan otra cosa. Revaluamos y cambiamos. El aprendizaje significativo verdaderamente se da cuando el muchacho se devuelve con uno y le dice, profe, ¿cómo has contribuido a mí en mi vida? ¿Cómo has hecho tú que de alguna manera yo piense ahora diferente de la carrera que estoy tomando? Y ahí se sistematiza el proceso a través de una matriz muy sencilla del desarrollo cualitativo de las experiencias exitosas, del aprender a aprender de nuestros muchachos. Eso para el caso de nosotros en Girardot a través del proyecto de vida. Bueno, buenas tardes. Nosotros desde el programa de trabajo social hemos venido trabajando con un proceso que se llama Proyecto Integrador, a partir de justamente la integración de diferentes asignaturas que justamente están dadas desde el PSP, en donde por integración que estamos divididos por áreas, en este caso el área de gestión social y comunitaria, integramos varias áreas que iniciamos solamente con el área con la asignatura de proyecto social, gerencia social, se me escapa, presupuesto y planificación y herramientas de gestión comunitaria. Este semestre incluimos otras asignaturas, incluimos también desarrollo de organizaciones, trabajo social comunitario, y lo que hemos venido haciendo con los chicos es que ellos presentan solamente un proyecto para las diferentes asignaturas, es decir, si el chico tiene 1, 2, 3, 5 de esas asignaturas, presenta un solo proyecto para ello. ¿Cómo lo desarrollan? Pues eso también ha implicado que nosotros hagamos una ardua labor, también pues porque somos diferentes docentes con diferentes metodologías, además que pues cada uno con la intencionalidad de que integremos nuestras temáticas también para que justamente los chicos se encuentren allí en donde está el clic, en donde se encuentran las diferentes asignaturas, porque siento que a veces ellos están curiosamente, muy paradójicamente, y creo que un poco de la mano con lo que decía el profe, más cercanos a lo conductual, y ellos esperan que el docente les diga cómo tienen que hacer. Entonces si no ven en donde dice, en el caso de nosotros, presupuesto, ahí no se ve presupuesto, si no dice gerencia social no lo ven, sino que es con el ánimo de que ellos logren hacer la integración y que con un solo proyecto logren identificar los diferentes elementos que se ven en todas las asignaturas. Nosotros hemos hecho todo un desarrollo en donde obviamente les hemos ido estableciendo unas rutas a seguir, de cómo les vamos a, de hecho ellos tienen que preinscribirse primero, en donde arman sus grupos. Ellos deben preinscribirse primero, entonces hacen la preinscripción, la hacemos online también a través de una encuesta virtual. Bueno, en esa encuesta ellos se inscriben qué productos elegirían, nosotros les damos back. Pueden hacer artículos, porque va
Muchas gracias, profe. Vea, bastante interesante, ¿sí? Y divulgarlo, pues mucho más interesante. Era lo que precisamente se reflejaba en el video. Si no se divulga, no se conoce. Si no está en el papel, pues no va a existir. Yo tenía un cuestionamiento, era en relación con qué hubiese pasado en la historia del hombre si nosotros no hubiésemos plasmado nuestras experiencias. Y lo digo netamente desde el campo pedagógico. A estas alturas tendría que decir yo que tendríamos que empezar a construir la historia de la educación. Entonces se hubiese perdido todas esas etapas, todos esos escenarios, todos esos eventos que se vivió en la historia del hombre, pero que infortunadamente no están, no existen, y por ende no hay evidencia de lo que fue en la historia, ¿sí? Eso es bastante importante poderlo llevar a reflexionar, y bueno, estamos siempre dispuestos a que esto se genere como punto de debate y discusión para nuestro quehacer académico. Y finalmente, un pensamiento reflexivo es volver a hacer un ciclo de lo que estamos haciendo. Des en cuenta que empezamos desde una reflexión, desde la práctica, desde un desarrollo del pensamiento, desde un aprendizaje significativo, desde un aprender a aprender de carácter sistemático, y que esto me permita hacer una reflexión en torno a esa cadena que vengo desarrollando. Bien, siguiente. Siguiente. Bueno, ya las flechitas alumbraron. Entonces, veníamos diciendo que partimos de una reflexión. Y esa reflexión, siguiente, entendemos la sistematización como el conjunto, ¿sí?, de conocimientos, de saberes, ponerlos en práctica y poder aprovechar de esa información. ¿Para qué? Para que esa sistematización se concerte y se contextualice desde esta experiencia misma. ¿Cómo yo puedo contextualizarlo? Yo necesito mirar mi campo de acción, ¿sí?, y necesito concertarlo con los integrantes, los actores mismos, para poder hacerlo o convertirlo en una experiencia de vida. Eso obviamente implica que tengamos un suceso de prácticas que nos conduzcan, siguiente, a fortalecer ese saber, ¿sí?, primordialmente. La práctica que fortalezca ese saber y que finalmente, pues desde esa práctica y desde esa sistematización concertada, contextualizada como experiencia de vida, no quede solamente en el limbo, sino que la aterricemos y la podamos convertir en producto. Bien, siguiente. Quise tomar dos posturas. Una es de uno de los teóricos que dice de la reflexión, y la reflexión es entendida como la relación existente entre reflexión y acción, y es una postura bastante interesante, ¿sí? Cómo desde mi reflexión interactúo, genero esa acción, ¿sí?, constituyendo al ámbito de la educación superior en gestor de cambio y norte para comprender la realidad y transformarla. Entonces, des en cuenta que es inherente. No podemos desligar la acción de la reflexión. No podemos actuar solamente por, no sé, se me escapa la palabra. No podemos solamente actuar como si quisiéramos actuar. Debe existir un trasfondo para poder entender esa acción misma. Otra de las posiciones es de la experiencia reflexionada de Ortiz y Borjas, donde dice que aportando un estatuto propio a los saberes presentes en nuestras prácticas. Entonces, des en cuenta que ya empezamos a anclar esas reflexiones y esas acciones en torno a el enfoque praxeológico, ¿sí?
donde vemos que en el ver, juzgar, actuar y la devolución creativa constantemente estamos en un ciclo de reflexión, acción. ¿Sí? Bien. Siguiente. Voy a permitirme tomar esta imagen. Esta es una fuente tomada de un estudio llamada Una propuesta para la sistematización de la práctica docente en la educación de jóvenes y adultos por la profesora Marta, no alcanzo a ver ahí, profe, Marta bueno, ahí se me escapa un poquito, Ivanovich, sí, Ivanovich, sí. Entonces ella dice que la sistematización se debe ver desde 3 componentes. El primero es organizar conocimientos. ¿Cómo organizo conocimientos durante la práctica? ¿Sí? Eso sería una primera observación. ¿Cómo creo yo en esa reflexión, cómo me permito yo organizar esos conocimientos durante esa práctica? La segunda categoría que ya da es contrastar el saber previo y el aprendido. Perdón, está aquí. Entonces vemos que ya hay una posición, ya hay un saber. Entonces, ¿qué sabíamos antes de la práctica? ¿Y qué sucede en la práctica con el conocimiento previo y disponible? ¿Sí? Entonces, en ese primer acercamiento, organizarlo, ahora, listo, ya se organizó, ahora estamos sobre la práctica, ahora qué va a suceder en la práctica con el conocimiento previo y el que está disponible. Y entonces surge la categoría, donde dice producir aprendizaje para la nueva práctica. ¿Qué lecciones aprendimos que sirven para las nuevas prácticas? Entonces yo creo que es una postura bastante interesante poderla revisar como sujetos, actores de formación, ¿sí? Que llevamos la disciplina a estos campos y que podamos hacer en algún momento este ejercicio de cómo organizo, de cómo contrasto y finalmente cómo produzco para nuevas prácticas docentes. ¿Sí? Bien. Siguiente. Siguiente. Se me volvió un amigo el de visuales. Siguiente, por favor. Ah, caray. Bueno. En el cine del tarro se trabó la cinta. Ah, ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Me perdonarán, traté en lo posible de ampliarla lo más posible, pero lo que pude lograr encuadrar. Esto es, digamos, lo que comentábamos anteriormente, una rúbrica, una posible rúbrica de cómo puedo yo tener una concepción de sistematización. ¿Sí? Entonces yo genero esta rúbrica a partir de una fotografía de la experiencia, de una recuperación de saberes de la experiencia vivida, la obtención de conocimiento a partir de la práctica, concepción del sistema, la dialéctica, esa es la concepción del sistema, la dialéctica misma, la praxis recontextualizada, la comprensión e interpretación de las prácticas, la mirada de saberes propios sobre la práctica y finalmente una tabla de contenidos de la práctica. Entonces, si se dan cuenta, esas características se pueden desarrollar a partir de cada uno de esos puntos de la rúbrica. Siguiente, donde se generan unas preguntas de cuándo, dónde, cómo y por qué debo llevar este tipo de sistematización en mi quehacer pedagógico y académico. ¿Sí? Entonces, esto es en esencia lo que se tenía para esta charla. Gracias. Siguiente. Y donde pues sencillamente lo que nosotros buscamos es al final del día que el estudiante o nosotros mismos podamos decir que ese saber
hacer con el saber desde el ser sea el fin último de la educación. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya aportado algo significativo a sus disciplinas y agradezco al profe Fray y a todos los integrantes por esta invitación. Espero pues muy prontamente volver a tener noticias de ustedes, ya no lamentablemente desde el aspecto presencial, pero pues sí ya desde el aspecto virtual. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias. Sí, ya hay unas preguntas. Sí. Bueno. La pregunta uno es, bueno, se hace la sistematización, pero yo sistematizo. Mi experiencia de años ha demostrado una efectividad X. Económicamente hablando. Bueno, eso ya vamos a términos netamente de intereses particulares. Voy a hablarles, sí. Voy a hablarles de mi experiencia. Si yo sistematizo, lo hago con el fin de poder enriquecer mi práctica. Ahora, si yo lo pienso desde el carácter económico, pues lamentablemente cuando nosotros nos hacen firmar contratos, ¿qué es lo que pasa? Dice por allá en la letra menuda, todo proyecto o toda ejecución de proyectos que se lleven a cabo en la institución quedan a nombre de la institución. ¿Sí? No se niega el derecho a autor, obvio, y usted en su hoja de vida, claro, la va a enriquecer. Y sistemáticamente dése cuenta que usted va enriqueciendo su hoja de vida, porque está haciendo unos procesos, ¿sí? Está llevando a cabo en el plano de su quehacer académico, está enriqueciendo no solamente unos procesos, sino también desde su formación profesional. ¿Sí? No, sí. Y es, creería yo, que de acuerdo a lo que está planteado en el tema, sí, las tareas que vienen están referidas a este último segmento. Y este último segmento fue versus el primero. Sí. No, lo que yo pasé exactamente lo mismo. El trabajo era sobre algo que literalmente quedó extremadamente. Hago esa claridad para qué? Para pedir una manera muy especial, no solo la presentación, sino así como existe un trabajo súper significativo de sistematización de experiencias de modelo personal. Yo tengo, por ejemplo, una parte del modelo comunista que se llama una experiencia. Pero que es un intercambio, porque si no sigue pasando que busquen a ver cómo se hace una sistematización. Y me parece que el tema para todos, bueno, mentiras, no para mí es muy importante, porque poder sistematizar de manera válida y que no se caiga en el error de todo lo justo para que puedas aplicar las aulas, requiere no solo el cómo lo presentas, cómo lo organizas, sino el procedimiento. Tú presentaste ahí fotografía, descripción de dice, pero en las condiciones de esa fotografía desde un solo ángulo, cómo se ubica, porque aunque parezcan detalles externos, entonces, uno de los mayores pasos es ¿dónde ubico la mano? Y entonces me ha tocado grabación a 3 puntos, y la grabación a 3 puntos a mí me genera un conflicto a la hora de hacer la descripción, y ahí entonces yo cómo lo pongo. Ok, perfecto. Sí, yo creo que esas aclaraciones también pues, vendrán desde las directivas mismas. Soy honesto con usted, mi profe. Yo traté en lo posible de que en esta conferencia se aborde lo que precisamente se va a trabajar durante el módulo, en aras de que nada quede descontextualizado. Por el contrario,
que este sea como un derrotero para hacer una visión de lo que se va a tratar en el módulo. Pero pues sí, obviamente queda válida la aclaración. Sí, por supuesto. Sí, en cuanto al aspecto de los recursos, sí, es obviamente claro que se va a dar, porque lo que hablábamos ahorita, ¿cómo pretendo yo llevar mi trabajo al aula de clase si no tengo ni siquiera el marcador y el borrador? ¿Sí? Entonces yo debo proveer, obviamente como docente, debo proveer los materiales, los recursos que me permitan construir el conocimiento con los estudiantes, y ese material va a estar disponible para que ustedes lo consulten, para que ustedes se apropien y se empoderen de esa documentación. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy amables.